Hemos estado hablando sobre nacer de nuevo, nacer de Dios, nacer del agua y del Espíritu. Y vamos a continuar entendiendo sobre esto que es fundamental para todo cristiano y para aquellos que están comenzando en la iglesia y que necesitan entender sobre este tema de demasiada importância. Reconocer a Jesús como Señor y Salvador no quiere decir necesariamente que hubo un nuevo nacimiento. La diferencia entre la salvación recibida en el momento dado de la vida y el nuevo nacimiento, también llamado regeneración, es brutal la diferencia. Hay quien recibe al Señor Jesús en su lecho de muerte y parte para la eternidad con Él. Pero quien seguirá viviendo más años en este mundo tendrá que ser nacido de nuevo, es decir, ser regenerado. Básicamente, la regeneración tiene lugar en dos pasos que vamos a ver a partir de ahora. El ladrón que estaba crucificado a un lado de Jesús en la cruz, él pidió a Jesús que se acordara de él cuando entrara en su reino. Él fue perdonado de sus pecados y crímenes y él murió, y mismo sin merecerlo, se fue al paraíso. El Señor Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero supongamos que este ladrón, arrepentido y perdonado, no hubiera muerto y hubiera salido de la cruz y hubiera vivido más tiempo, más años. ¿Él tenía que seguir siendo ladrón? ¿Tenía el permiso de continuar cometiendo robos y crímenes como lo hacía antes? No. Si él bajara de la cruz para vivir más años, él tenía que ser regenerado. Él tenía que nacer de nuevo, ser transformado de dentro para afuera. Entonces, una cosa es que la persona fue pecadora y en su lecho de muerte, antes de fallecer, se arrepienta de sus pecados, confiese sus pecados, reciba la misericordia de Dios y fallezca. Ya, se acabó. Mas aquel que dice que acepta a Jesús como su Salvador y que se supone que le entrega a Jesús su corazón y va a vivir más años en este mundo, esa tiene que nacer de nuevo. Tiene que ser una persona regenerada. Y esa regeneración, ese nuevo nacimiento, exige dos cosas. Y es sobre esto que vamos a hablar. Los dos pasos para quien va a nacer de nuevo. Primero, el candidato tiene que sentirse perdido. El Señor Jesús solo puede salvar a los que se encuentran perdidos. Y luego se entregan con todo, con su corazón, con toda su fuerza, con toda su comprensión. Alguien me enseña la palabra. En la iglesia escucho la prédica de la palabra de Dios. Entiendo cómo Dios es grande y cómo yo soy pequeño. Cómo Dios es puro y santo y cómo mis pecados me hacen ser un humano asqueroso y condenado. Entiendo que Dios sin mí sigue siendo Dios, no me necesita. Y entiendo que yo sin Dios nada soy y estoy del todo perdido. Consciente de mi insignificancia, consciente de mi pequeñez, de lo perdido que estoy sin mi Señor, entonces yo me entrego, yo tomo conciencia a través de la prédica, yo entiendo a través de la enseñanza bíblica
que como un ramo no tiene vida propia si es cortado del tronco del árbol, yo sin mi Señor no puedo producir ningún fruto de bueno en la vida. Como el pez tiene que estar en el agua para que sobreviva, yo como humano necesito estar en comunión con Dios para que yo viva. Entonces, de ese entendimiento, de esa conciencia que uno toma, es el primer paso para el nuevo nacimiento. El segundo paso, satisfecha la primera etapa, entonces Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, ven sobre el candidato, transformándolo espiritualmente en una nueva criatura, es decir, en un ser divino. Yo tenía la naturaleza de mis abuelos y de mis papás. Yo vivía según la costumbre del mundo, del entorno en donde fui educado. Yo crecí con las mañas, con las costumbres, con el vocabulario, con la manera de ser, del entorno de las personas con quien yo me eduqué. Yo vine del chiquero del mundo, de la naturaleza del perro que vomita y después vuelve y come su vómito. La naturaleza del puerco que se siente contento en revolcarse en el chiquero, en el lodazal. Así es todo ser humano, en sus pecados, distante de Dios, en sus vicios, promiscuidad, deshonestidad, errores y pecados en general. Aunque algunos se creen santos porque sus pecados son diferentes de los pecados del otro, pero delante de Dios todos somos pecadores iguales. Y entonces delante de Dios, arrepentidos y reconociendo cuánto lo necesitamos, nosotros nos rendimos, nos entregamos para recibir su misericordia. El Espíritu Santo ven sobre el candidato, transformándolo espiritualmente en una nueva criatura, es decir, un ser divino. Yo en mí sepulto la vieja costumbre, las viejas manías, lo que heredé del primer Adán, las cosas malas que yo aprendí de la vida mundana. Yo crucifico mi carne, yo renuncio a los vicios, a ser envidioso, chismoso, deshonesto, engañador, mentiroso. Ya no quiero más eso. El mismo Espíritu Santo engendra dentro de ese estuche de carne y huesos una persona nueva. Nueva. Es a partir de ahí que la persona se convierte verdaderamente en una hija de Dios. Antes era hija de su mamá y de su papá, hija de su patria, mas ahora es hija de Dios, engendrada por el propio Espíritu Santo. Hasta que esto suceda, ella puede haber sido salva, pero tiene que nacer de Dios para poder permanecer. Y ahí está la razón porque hay personas que conocen del Evangelio, vienen a la iglesia por un tiempo y después se aburren, se desaniman, son vencidas por las tentaciones, atraídas por el mundo y abandonan. Pero no había alcanzado perdón, sanidad, recibió un milagro cuando llegó a la iglesia. ¿Por qué se fue? Se fue porque no nació de nuevo. Y no nació de nuevo porque no se entregó, no valoró, no buscó
nunca se sintió del todo perdida al punto de buscar al Salvador de su alma. Venía porque estaba desempleada y quería que orásemos para que se le abriera una puerta de trabajo, y porque tuvo fe y vino, la puerta del trabajo se abrió, hasta pagó las deudas que tenía, hasta compró carro, compró moto, arregló la casa, reconcilió con la pareja porque de la pobreza en que estaban se habían separado. La vida hasta se acomodó, mas la persona nunca nació de nuevo. Entonces, con algún tiempo en la iglesia, ella perdió las fuerzas, se desanimó y abandonó. Vino a la iglesia con una enfermedad que el doctor dijo: eso te va a matar, está grave, aunque te opere no hay garantía de que te cures. Así que si crees en milagros, busca que Dios te haga uno. Y la persona corrió ¿para dónde? Para la iglesia, y pidió que todos orásemos por ella. Y como Dios es bondadoso y cumple lo que promete, le toca y le sana. Aquel cáncer, aquel tumor mengua, aquella enfermedad se cura, la persona se recupera, hasta viene aquí y da gracias a Dios, para delante de todos, y se escucha su voz en el micrófono, se ve su imagen en la cámara, y ella dice: gracias a Dios, recibí mi milagro y fui sanada. Mas como ella nunca se sintió una pecadora perdida y nunca se entregó totalmente con sinceridad, con verdad, entonces ella permanece un tiempo en la iglesia y después ya se aburre, se desanima, pierde el gusto, bajó la emoción. ¿Quién sabe qué fue que le sucedió? Lo cierto es que usted y yo y todos conocemos por lo menos una persona que alguna vez tuvo conocimiento de la palabra, visitó la iglesia, fue bendecida y se retiró. De los que conocen la palabra, de los que ya fueron informados sobre la palabra de Dios, tuvieron alguna experiencia con el evangelio, mayor es el número de las personas que están fuera de las iglesias que dentro de las iglesias. Mas ¿por qué, obispo, estas personas no permanecen, no continúan? Ellas se enfrían, ellas se desaniman, ellas se retiran, porque nunca nacieron de nuevo. Y hay algunas que hasta continúan en la iglesia, pero avergüenzan la iglesia porque se portan mal. Están dentro de la iglesia haciendo lo contrario de lo que se aprende en la iglesia. ¿Y por qué hay personas dentro de la iglesia haciendo lo contrario de lo que se enseña en la iglesia? Porque no nacieron de nuevo. Por eso en la iglesia a veces nos decepcionamos con algunas personas. Pero tú no eres de la iglesia y estás peleando, y estás mintiendo, y estás haciendo chismes, y estás haciendo cosas erradas. Que no eres de la iglesia. Sí, amiga, amigo, hay personas que por más que frecuenten la iglesia, si no nacen de nuevo, estar dentro de la iglesia y estar fuera de la iglesia no habría ninguna diferencia. No todos los que entran a la iglesia entrarán al reino del cielo. Jesús dijo: el que no nazca de nuevo, primero dijo así, no verá el reino del cielo. Después dijo con más fuerza: el que no nazca de nuevo no entrará al reino del cielo. Entonces hay un estricto control de quienes habitarán en el cielo. Vamos a continuar. El Señor Jesús dijo: el que nace de la carne es carne, y el que nace del Espíritu es espíritu. Juan 3:6. Todos los seres humanos nacen de la carne. Papá y mamá cohabitaron, tuvieron su relación y allí fuimos engendrados, hijos de nuestro papá y de nuestra mamá.
que haya sido proyectado o haya sido accidental, pero aquí estamos. ¿Ok? Todos nacimos de la carne. Pero para nacer de Dios, solo el propio Espíritu de Dios puede hacerlo. A los 15, a los 20, 25, 30, 60, 80, 90 años, mientras respira, en cualquier etapa de la vida, el ser humano puede nacer de nuevo. Y eso por obra del Espíritu Santo. Solo Él puede hacerlo. La verdad es que la predicación del Evangelio da a las personas la información que necesitan para tomar sus propias decisiones. A usted le es dicha la verdad. El cielo es real y el infierno también. Con Dios tenemos paz y vida eterna. Sin Él estaremos del todo perdidos. Si buscamos de Dios, en Él encontraremos sabiduría y verdadera paz. Si somos orgullosos, arrogantes y pensamos que podemos todos hacer lo que queramos sin Dios, vamos a sufrir con nuestras limitaciones y fracasos. Todos somos pecadores y todos necesitan de la misericordia, del perdón de Dios para que sean libres de toda condenación. Son las verdades del Evangelio que llega a nuestro conocimiento. Y qué bueno por eso. Pero de ahí a lo que vamos a decidir depende de cada uno de nosotros. Ustedes están delante de la Y de sus vidas. Pueden escoger agarrar el camino correcto de la salvación, que es muy angosto, apretado, lleno de espinas, mas que nos lleva a la salvación. O pueden agarrar la puerta ancha, el camino ancho de facilidades y falsos placeres que conducirá a una eternidad de tinieblas. Pero la decisión la toma cada quien. Cuando las personas tienen acceso a esta información y son llamadas al altar, inmediatamente la mayoría acepta la oferta del perdón de los pecados y se somete a las enseñanzas bíblicas. Todos quieren recibir perdón, todos quieren contar con la ayuda de Dios. Entonces la mayoría, incluso hasta emocionada, algunos con lágrimas, vienen al altar para recibir ese perdón ofrecido. Este trabajo es realizado por el siervo de Dios. El pastor predica, la audiencia escucha y tiene la oportunidad de decidir qué hará. La audiencia escoge qué hará. Usted escoge qué hará. Y es el primer paso al siguiente paso del nuevo nacimiento. Podemos considerarlo como el agua, porque el Señor Jesús dijo: el que no nace del agua y del Espíritu, en Juan 3:5. Entonces, primero yo tomo conocimiento de la palabra y yo me decido, yo me convenzo y yo acepto el perdón de Dios y lo que Dios puede hacer por mí. Y yo humildemente vengo y me pongo delante de Dios para recibir su misericordia. Pero la obra del nuevo nacimiento es completamente diferente. Este es el papel exclusivo de la persona del Espíritu Santo directamente en el corazón de aquel que ya ha entregado su vida al Señor Jesús. En ese caso no hay interferencia humana. Eso es perfectamente comprensible, una vez que para una persona ser hijo de Dios, debe haber nacido de Dios, obviamente. Entonces, si mi experiencia con Dios es solo a través del trabajo del pastor que predicó, escuché y tomé una decisión, soy nacido apenas de la carne, del conocimiento que adquirí por la prédica del pastor. Pero tiene que haber algo más allá de eso.
el pastor sale de escena y es usted directamente con Dios. Acostumbro decir que es como acompañar a una persona al doctor. Usted ya acompañó a una amiga al doctor. Algunos aquí ya lo hicieron. ¿Cómo es que hacemos cuando acompañamos una amiga al doctor? Usted va al médico, al consultorio, usted se sienta en la sala de espera, está ahí con su amiga, hasta que el doctor llama el nombre, o la enfermera llama el nombre de la persona que va a pasar a ser examinada. Entonces ahí la amiga espera afuera, porque la paciente va a estar a solas con el doctor. Y ahí dirá lo que siente, lo que pasa, y responderá las preguntas del médico, y pasará la consulta y será examinada como debe de ser. Pero la amiga que la acompañó se queda afuera. Bueno, el pastor es ese amigo que le acompaña y que le pone a usted frente a frente, cara a cara con el doctor de su alma. Y tiene que haber una experiencia suya con él, muy aparte del pastor. El pastor fue el instrumento que sirvió hasta ahí, cumplió su función. Luego es usted, sin intermediarios, sin el pastor, que va a estar cara a cara con el Salvador de su alma. Como dice ahí en el estudio, aceptar el perdón de Dios es fácil y no exige cualquier esfuerzo por parte del candidato. Lo difícil es rendirse 100% a la voluntad de Dios, negándose a sí mismo y dando su vida. Pero solo cuando esto sucede es que el Espíritu Santo entra en acción, realizando el segundo paso. Lamentablemente hay pocos los que lo hacen. Por eso el número de los nacidos de nuevo ha sido pequeño. Viene una multitud a la iglesia y nos alegra tanto ver a la iglesia llena. Mas con el paso del tiempo, de toda esa multitud, ¿quiénes van a permanecer y que van a componer y van a hacer de esta iglesia una iglesia realmente fuerte y sólida? ¿Quiénes son? Los que nazcan de nuevo, porque los demás son visitantes esporádicos. Cada vez que haya un poco más de fuerza de propaganda sobre las actividades de la iglesia, entonces los no nacidos de nuevo vienen porque quieren tener alguna bendición, algún beneficio de lo que la iglesia está realizando. Mas aquellos que nacen de nuevo, ellos no solo vienen a la iglesia, ellos son la iglesia. Qué pregunta tan pertinente esa, para que usted responda para sí misma. ¿Usted viene a la iglesia o usted es la iglesia? Si usted tan solo viene a la iglesia, usted es una persona nacida apenas de la carne. Pero si usted es la iglesia, entonces usted es nacido del Espíritu de Dios. El hecho de que una persona no entienda la palabra de Dios es uno de los signos de su falta de filiación divina. Pobre hombre, pobre mujer, no entiende nada de lo que se habla. Es porque no nació de nuevo. Pues solo el que es nacido del Espíritu es espíritu y discierne las cosas espirituales. A mí me da tristeza, les digo con sinceridad, a veces conversar con personas que están hace años en la iglesia y en una conversación uno se da cuenta que la persona pobrecita no entiende nada o casi nada.
A veces la persona dice, obispo, yo quiero hablar con usted porque yo tuve un sueño feo la noche pasada. Usted sirve a Dios há tanto tiempo y está impresionada porque tuvo un mal sueño la noche pasada. ¿Usted no entendió? Nada. Pero yo le comprendo. No nació de nuevo. Porque quien nació de nuevo, despertó. Fue solo un sueño. Y sigue adelante. Y no se queda encasquetado ahí, bloqueado ahí, pensando lo peor por un mal sueño que tuvo. Ay, es que allá en mi trabajo llegó una persona nueva y yo me di cuenta que es medio brujo, que es medio bruja. Qué bueno. Dios la puso en su camino para que usted la ame, lo ame y lo acerque a Dios. Ay, es que a mí me da cosas. Usted no entendió nada. No, es que estoy tratando con una persona para ver si nos entendemos para formar una pareja. El problema es que esta persona es incrédula, es ateo, es una persona que anda en el mundo, tiene unos cuantos vicios, y yo estoy pensando si va a valer la pena. ¿No entendió nada de la vida cristiana? Ay, que el pastor fulano fue transferido para otro lugar y este pastor que viene en su lugar no me agrada mucho. Estoy pensando en desistir, no voy más a la iglesia. ¿No entendió? Nada. Qué triste que haya personas en la iglesia antiguas que parece que leen la Biblia con un casco de teflón en la cabeza. ¿Te conoce la olla de teflón, no? Que no se le pega nada. Hay personas que parece que son así. No se les pega nada. No entienden nada. Aún viven con miedo del diablo, miedo de brujería, miedo de los envidiosos, miedo de los que le hagan algún tipo de hechizo. La Biblia es tan clara en decir que aquel que habita en nosotros es más fuerte que aquel que actúa en el mundo. Que 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero a ti el mal nunca llegará. La palabra de Dios dice que los ángeles del Señor habitan alrededor de los que lo temen y los libra. Pero hay algunas personas que no le llegue el agua al tanque. Sí, no les queda nada claro. Y yo entiendo, pobrecitas, es que nunca nacieron de nuevo. Son carnales, no entienden las cosas del Espíritu. No les queda claro nada. Y a estas personas hay que tenerles mucha paciencia, cariño y continuar, porque no queremos que nadie se pierda. Pero hay que crecer, hay que desarrollarse. Más que ser nacida de la carne, hay que nacer del Espíritu. El Señor Jesús dijo: nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y quien el Hijo quiera revelar. Para conocer a Dios, usted tiene que tornarse hija, hijo de Dios, para experimentar lo que Él puede hacer en su vida. El nacido de nuevo nunca puede ser atormentado por espíritus inmundos, porque además de tener el poder para ser hijo de Dios, está escrito y determinado que todos los que son nacidos de Dios, ¿qué garantía tienen? Vencen al mundo. Todos pasamos por luchas. Los que son nacidos de la carne solamente,
y los que nacieron de nuevo, engendrados por el Espíritu Santo. Ambos pasamos luchas, pero hay una gran diferencia. El que es nacido solo de la carne, en las luchas, en las dificultades, se siente deprimido, desesperado, débil, sin saber qué hacer, confundido y todo lo demás. Mas aquel que es nacido de Dios, engendrado por el Espíritu Santo, esta persona, por más que pase luchas, ella es sólida, ella es firme. A veces las personas ni saben que ella está pasando luchas, porque es tan fuerte que ella estampa una sonrisa en la cara, mismo estando partida en 1000 pedazos por dentro. Y cuando le preguntan, ¿y ahí entonces cómo te va? Bien, todo bien. Ella tiene fuerzas porque es nacida de Dios, del Espíritu Santo, y aún anima a los demás de su entorno. Con quien es nacido de la carne, el diablo prevalece, mas los que son nacidos del Espíritu, estas personas aplastan al diablo debajo de sus pies. Yo quisiera tener más palabras para poder ser más claro, mas yo estoy seguro que ustedes me entendieron. La pregunta es: ¿queremos ser solo nacidos de la carne o engendrados por el Espíritu? Los que quieren que el Espíritu Santo complete su obra en sus vidas, por favor, pónganse de pie. Quiero nacer de Dios, del Espíritu Santo. Quiero nacer de Dios, del Espíritu Santo. Quiero nacer de la fe en el Señor Jesús. Quiero tu poder transformando a mi yo, generando en mí un victorioso ser. Quiero nacer del agua, quiero nacer de ti, teniendo nueva vida, vivir y ser feliz. Quiero nacer del agua, quiero nacer de Dios, ser un jarro nuevo, ser un hijo tuyo. El ser humano es producto del entorno en que es educado. Si fue educado en medio de la violencia, tiene una tendencia a tornar-se violento, o entonces una persona traumada y asustada. El ser humano que es educado en medio de la glotonería tiene la tendencia de comer más de lo necesario. El ser humano que es educado pasa su infancia, el inicio de su adolescencia en una casa de desorden, con poca higiene. Tiene la tendencia de tornar-se un adulto así también, con sus cosas desordenadas, con poca higiene, porque el ser humano acaba siendo el producto de sus costumbres, de donde fue educado, de donde nació y se crió. Algunos, por recibir una mejor educación más tarde, rompen con estos patrones y hasta consiguen
mejorar algunas cosas en su entorno por fuera. Mas lo cierto es que haber nacido de la carne simplemente, venir a la iglesia, tomar informaciones del Evangelio y aceptar que Jesús es el Salvador, esto no basta. Si vamos a continuar, hay que haber una regeneración, una transformación interior, un nuevo nacimiento que deje atrás las viejas costumbres, los viejos pecados, los viejos errores, las cosas ilícitas, las cosas que no te agradan, Señor. Y que seamos hombres nuevos, mujeres nuevas, con todo diferente y para mejor. Por haber tenido una experiencia personal, sin la interferencia del pastor, que cada persona experimente en carne propia la visitación del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, ser envuelta por el Espíritu Santo y ser hecha una persona nueva, diferente, nacida otra vez, sin importar la edad que tenga. Tú, Espíritu Santo, eres el único agente, el único que puede operar tal milagro de que un hombre nazca de nuevo. Este sí es el más grande, más importante y el mayor de todos los milagros, porque solo quien nace de nuevo es regenerada, es regenerado, es transformada, es transformado. Mi Señor Jesús dijo que son estos los que habitarán en el reino celestial. Queremos ver el reino, queremos entrar al reino. Y si no hay esa regeneración, ese nuevo nacimiento, entonces quedaríamos afuera. Ven, Espíritu Santo, ahora sobre las personas que entendieron, que pusieron atención, que no solo están decidiendo que quieren, mas se entregan para que suceda. Entonces ven, Espíritu Santo, aquí con este grupo que estamos ocupando este auditorio, este edificio. Mira los que quieren, los que de verdad desean nacer de nuevo. Y de pronto alguien está orando conmigo dentro de una cárcel, porque esta oración está llegando a los centros de reclusión. Alguien está orando conmigo en un hospital. Alguien está orando conmigo en la propia casa, en un taller, en una oficina o en su carro mientras maneja. Espíritu Santo, a donde haya una persona que está orando conmigo y dice: Espíritu Santo, yo te quiero, obra en mí ese nuevo nacimiento. A pesar de mi edad, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero ser una persona transformada, regenerada. Yo no quiero solo escuchar lo que el pastor predica. Yo quiero conocerte sin el pastor. Yo quiero tener contigo ese encuentro, esa experiencia, tú y yo. Quiero tener esa dicha de ser lleno con tu plenitud. Yo quiero, Espíritu Santo, conocerte sin intermediarios, sin nadie de por medio. Tú y yo. Ven a mí ahora
Espírito Santo, vem a mim agora, porque eu te necessito. Vem, Espírito Santo, a transformar-me de dentro hacia afuera. Vem, Espírito Santo, a completar esta obra tuya em minha vida. Eu não quero ser uma pessoa de corta duração. Eu não quero ser um cristiano transitório e temporal. Eu quero permanecer unido contigo para sempre, hasta minha última respiração. E quando acabe meu tempo de vida terrenal e humana, eu quero estar em tu glória. Eu quero habitar em la eternidade com mi Senhor em su reino celestial. Assim que eu te pido, Espírito Santo, completa tu obra em mim. Vem, Espírito Santo, solo tú puedes hacerme una nueva criatura, nacido de nuevo, regenerado y transformado. Solo tú, Espírito Santo, puedes hacerlo por mí. Entonces ven sobre mí ahora, oh Espírito Santo. No me dejes hablando solo, no me dejes hablando con las paredes. Sé que me estás escuchando y te pido que correspondas a mi oración. Ven ahora sobre mí y lléname de ti, Espírito Santo. Ven ahora sobre mí y transfórmame, Espírito Santo. Ven ahora sobre mí y hazme nacer otra vez. Yo no quiero llevar las cosas del primer Adán. Yo quiero tener la naturaleza del segundo Adán, del Señor Jesús. Yo no quiero ser el producto de lo que mis abuelos y mis padres y la sociedad y el mundo me han formado. No, yo quiero ser un producto tuyo. Yo quiero ser una obra tuya, Espírito Santo. Yo quiero ser una obra tuya. Ven a hacerme otra vez. Ven a transformarme hasta que mi carácter sea el carácter del Señor Jesús. Mi vocabulario sea el vocabulario del Señor Jesús. Mis modales y mi manera de ser sean como del Señor Jesús. Completa tu obra en mí ahora, Espírito Santo. Aleluya. Señor, transfórmame y hazme como tú. Haga esta oración sincera. Ore cantando y cante orando. Y el Espíritu Santo hará su obra en su vida. Señor, transfórmame y hazme como tú. Ya no quiero hacer mi voluntad, haz la tuya en mí. Señor, moldéame. Un jarro quiero ser, un jarro quiero ser, pues tan solo barro soy, pues tan solo barro soy. Sin ti nada puedo hacer, sin ti nada puedo hacer. Soy tan pequeño, soy tan pequeño. Dependo de ti, dependo de ti. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed de tu presencia en mí, de tu presencia en mí. Soy tan pequeño,
soy tan pequeño, carente de amor, carente de amor. Toda mi vida, entrego a ti, Señor, entrego a ti, Señor. Abrace su propio cuerpo por un momento y experimente lo que es recibir al Espíritu Santo y ser transformada, ser transformado en una nueva criatura. Si vienen lágrimas en sus ojos, no tenga vergüenza de derramar sus lágrimas en oración. Incluso es una buena señal. Los niños, cuando nacen, lloran y el médico entiende que está todo bien. Y si no llora, hay que hacerlo llorar. Es una buena señal. Una nueva vida nace. Oh, mi Señor, yo no quiero que estas personas estén aquí simplemente por la simpatía del pastor, por el bonito ambiente de la iglesia. No quiero que estas personas estén aquí nacidas de la carne, simplemente porque en la iglesia reciben sanidad, liberación y milagros. Yo quiero que estos, los que aquí están, permanezcan por haber nacido de nuevo. Y por haber nacido de nuevo, es un pueblo fuerte, es un pueblo invencible, es un pueblo permanente, inquebrantable. Somos más que un rebaño, más que una iglesia. Somos un ejército de soldados fuertes que en la guerra de cada día de esta vida marchamos contigo hacia la victoria siempre. Oh Espíritu Santo, haz de tu iglesia una iglesia fuerte, una iglesia sólida. Personas que resistirán a las pruebas, a las persecuciones, a las tribulaciones y van a permanecer para siempre. Personas que aún siendo tentadas van a preservar su integridad, su honestidad. Son verdaderas, de buen carácter. Son personas amables que exhalan el perfume del Señor Jesús y dan buen ejemplo, buen testimonio en este mundo. Oh Espíritu Santo, haz de tu iglesia esta iglesia sin manchas, sin arrugas, una iglesia más blanca que la nieve, que permanece y que continúa. Espíritu Santo, yo oro por todos los pastores, por los auxiliares, por los obreros, por las obreras, por los evangelistas, integrantes de todos los grupos, por los miembros de la iglesia, por los novatos, los que recién llegan. Espíritu Santo, fortalece a todos, completa tu obra en las vidas de todos. Yo te encargo a los que quizá están escuchando y viendo por primera vez a través de la pantalla, que reciban paz, la paz que el Espíritu Santo da a aquellos en donde Él habita. Vamos a terminar pidiéndole: habita en mí, Espíritu Santo. Completa tu obra en mí, Espíritu Santo. Me entrego, me rindo, no porque me obliguen, mas porque de mí mismo me nace rendirme y entregarme para ser cada día más lleno de tu presencia. Quédate conmigo, Espíritu Santo. Muéstrele a Él sus manos ahora.
levante su cara y contemple su presencia. Disfrute de la paz que solo el Espíritu Santo le puede dar. Aleluya, aleluya, aleluya. Soy tan pequeño, dependo de ti, dependo de ti. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed de tu presencia en mí, de tu presencia en mí. Soy tan pequeño, soy tan pequeño, carente de amor, carente de amor. Y toda mi vida entrego a ti, Señor, y toda mi vida entrego a ti, Señor. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestro amor, nuestra perseverancia, todo lo que somos, todo nuestro ser, nuestro futuro, entregamos a ti. Ahora y para siempre, quédate con nosotros, oh Espíritu Santo. Y los que están de acuerdo digan amén. Gracias, Señor. Te alabamos, te aplaudimos y te glorificamos.